todo el pueblo boliviano. Aquí en BTV los hechos cuentan. Iván, Roxana, gracias por el espacio que nos brindan. Justamente para hablar de 3 decretos importantes que se han aprobado esta semana que ha pasado y el apoyo que da el gobierno nacional del presidente Luis Arce a la producción nacional. Esto en el marco de los acuerdos de los 17 puntos que se ha dado con el sector del empresariado privado en el marco del diálogo por la economía y la producción. El primero, y esto es en cumplimiento obviamente de lo que se ha comprometido el presidente Luis Arce, el primero de los decretos es el 5210, que está haciendo un diferimiento del gravamen arancelario a cero de todos los insumos para la importación de materias primas para realizar medicamentos, para producir medicamentos. No estamos dando un gravamen arancelario a la importación de medicamentos realizados fuera del país, sino a las materias primas que se requieren para producir estos medicamentos dentro de la economía nacional. Y este gravamen arancelario cero ha sido diferido hasta el 31 de diciembre de 2024. ¿Esto por qué? Para que los productores de medicamentos que usan también reactivos, insumos y materias primas para realizar medicamentos tan importantes para la población lo puedan hacer con un diferimiento en el gravamen arancelario a cero. Significa que la importación en este concepto tributario no va a pagar absolutamente nada. Y eso en defensa de la salud del pueblo boliviano. Además, considerando de que el sector ha señalado que es muy importante, es de extrema importancia siempre cuidar la salud de la población y el gobierno del presidente Luis Arce demuestra con esto que siempre está al lado de la salud del pueblo boliviano. El otro decreto es el 5211. Ese decreto lo que fundamenta y lo que explica es que desde esta gestión se implementa la ventanilla única de comercio exterior. ¿Esto qué significa? Que se va a aprovechar una plataforma tecnológica para que se dinamice todos los trámites referidos al comercio exterior. Esto va a permitir que los exportadores e importadores agilicen sus procesos y se acorten los tiempos en los que pueden ellos hacer toda la tramitación que antes burocráticamente podía tardar 30 días, ahora se reduce a menos de una semana. Entonces, queda claro que con esta plataforma de la ventanilla única de comercio exterior se va a dinamizar todo lo referido a los trámites relacionados al comercio exterior, con una plataforma que ya está trabajada. La aduana nacional ya ha trabajado en esta plataforma y lo que se requiere es que los distintos operadores de comercio exterior, las instituciones que se involucran en el día a día con esta temática de exportaciones e importaciones, unan sus sistemas informáticos, sus plataformas, sus procedimientos a esta ventanilla única de comercio exterior, que es una plataforma digital, y eso va a permitir que se haga rápidamente los trámites de comercio exterior. Y el decreto 5212 difiere también el gravamen arancelario a cero hasta el 30 de junio del 2025 la importación de insecticidas, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores de crecimiento de plantas y también de maquinaria agrícola. Esto es muy importante porque ahora, si recordamos, Iván y Roxana y pueblo boliviano, y actualmente la ley del presupuesto permite a los importadores de maquinaria agropecuaria importar a un IVA cero. Sumado a esto, a un gravamen arancelario cero, traer maquinaria agrícola no tiene ningún costo fiscal. Entonces, de esta manera se incentiva al sector agropecuario para que dinamice la actividad agropecuaria. Adicionalmente, esto va en concordancia a lo acordado y también en relación a lo que ha sufrido el sector agropecuario. Un periodo de un clima seco, sin lluvias, una sequía
dura que no se había visto en 30 años en el país. Entonces, esto es un paliativo importante para compensar los altos costos que se han dado en el comercio exterior. No hay que olvidar que el costo del contenedor de 40 pies subió de $2.000 casi a $6.000. Entonces, esto ha impactado obviamente en la importación de muchos insumos, de la propia maquinaria agrícola. Entonces, con estos elementos, el gobierno del presidente Luis Arce fomenta e impulsa la actividad agropecuaria del país. Y seguramente nos vamos a ir reuniendo con otros sectores adicionalmente esta semana. Ya tenemos programado varias reuniones con distintos sectores para ver la problemática propia del sector. Iván y Roxana. Bien, ministro, qué gusto tenerlo en el programa. Ministro, bien, usted ha dado a conocer los detalles de estos tres decretos que se han aprobado en estos pasados días. ¿Cuál va a ser el impacto económico inmediato, ministro, de estos tres decretos? ¿Y cuál es la expectativa del sector empresarial, tomando en cuenta los avances del diálogo nacional que habla de economía y también de productividad? El impacto inmediato es ya que muchos ya están reactivando las importaciones, por ejemplo, en el sector farmacéutico. La Cifavol nos decía que ya está en una dinámica de importación de estas materias primas para, obviamente, empezar ya a aprovechar este beneficio y producir, obviamente, medicamentos para el país. En el caso del sector agropecuario, muchos me escribieron al teléfono y me dijeron, excelente medida, ya estamos haciendo los pedidos de maquinaria agrícola, de insumos para el sector agropecuario, que nos va a permitir seguramente, nos decía, tener un oxígeno, un espacio importante para poder impulsar la campaña de verano que se viene. Son elementos ya inmediatos que va a sentir el sector productivo y que nosotros lo aplaudimos y también le damos el espacio y el escenario, que es lo que el presidente Luis Arce siempre ha tenido esa propensión a inyectar recursos, a proponer un programa a la producción para mejorar la productividad. Y estos son elementos que sin duda alguna mejoran. Y la BUSE, que es una plataforma tecnológica que de seguro que también le va a dar dinamicidad a todas las operaciones de comercio exterior. Ministro, por favor, hemos escuchado atentamente estos tres decretos con los que el gobierno está cumpliendo con el compromiso con el sector privado. Pero ¿qué pasa del otro lado? Tomando en cuenta que ahora se tiene, por ejemplo, este tema del arancel cero para la importación de insumos de medicamentos, ¿en qué plazo de tiempo los empresarios o quién se podría encargar de regularizar, de volver a la normalidad el precio de esos medicamentos que se producen en nuestro país? Y por otra parte, el tema de la ventanilla única. Nos ha señalado que su sistema se tendría que conectarse de cierta forma. ¿En qué plazo de tiempo se han dado ellos para cumplir también con estos decretos supremos? Bueno, Roxana, partiendo de tu última pregunta, en el tema de la ventanilla única de comercio exterior, hay que señalar que hay un plazo hasta 24 meses, pero ya varios operadores de comercio exterior, varias instituciones que están ligadas a esto, que es el SENASAC, Inmetro, el mismo Servicio de Impuestos Nacionales, ya han coordinado para rápidamente enlazarse con esta plataforma y apoyar, obviamente, todo esto que significa modernizar el comercio exterior a través de una plataforma digital. Seguramente también los agentes despachantes de aduana y otros operadores que siempre tienen que ver, como los que están ligados al transporte también de mercancías, se van a ligar a este esquema y va a posibilitar una dinamización y un esquema realmente fluido para el comercio exterior. Y eso para facilitar, obviamente, las exportaciones y traer divisas. También en el caso de los insumos farmacéuticos, esto ya se va a ver en la medida que rápidamente puedan importar, y está abierto ya desde esta semana la importación de estos insumos y materias primas para el sector medicamento, que obviamente en la medida que esta producción con este nuevo aliciente salga al mercado, pues va a moderar el costo de los medicamentos, de las cosas que produzcan obviamente la industria farmacéutica nacional. Y
En el caso del sector agropecuario ya está la campaña de verano aquí a la vuelta de la esquina. Ya este mes de septiembre en el que estamos partiendo ya es un mes clave para este sector, entonces de seguro que ya se va a aprovechar inmediatamente traer estos fungicidas, herbicidas y todos los insumos del sector agropecuario e inclusive ya pedir esta maquinaria agrícola para que sea incorporada en la parte productiva ya en esta campaña de verano y que obviamente va a servir en las otras campañas, la de invierno del 2025 y así sucesivamente. Ministro, con estas medidas que se están tomando ya de acuerdo al Encuentro Nacional por la Economía y la Producción, de esos acuerdos que se están avanzando, indudablemente de los cuales ya usted nos ha explicado parte de ellos, la dinamización de la economía, estos 4 meses que vienen, indudablemente son meses muy movidos, ¿no?, en nuestra economía. Esto va a cambiar un poco el panorama del crecimiento económico, ministro, como se está viendo este elemento, por un lado. Y por el otro lado hay un crédito para los jóvenes. ¿Nos podría comentar sobre ese tema, por favor? Evidentemente, todo esto va a generar que las expectativas y también la misma dinámica de la actividad económica mejore en estos 4 meses y de seguro va a impactar de manera positiva en el crecimiento del propio sector agropecuario, del propio sector industrial y obviamente de la actividad de comercio exterior, tanto para importaciones y exportaciones. Eso lo tenemos ya por descontado, de que esto tiene ya un impacto estos 4 meses y creemos que va a ser importante. En relación a este crédito de emprendedores, el presidente va a dar un anuncio importante esta semana que viene en relación al mismo y va a ser importante que el presidente lo anuncie. Entonces nosotros vamos a aguardar que el presidente haga la inauguración de este programa importante para los emprendedores. Ministro, por favor, tenemos estos decretos supremos, tenemos estos anuncios que se van a hacer y se van a dar a conocer esta semana por parte del presidente. Obviamente las reuniones que van a seguramente seguir con el sector privado para poder garantizar así la economía. De esta forma le estamos dando certeza al pueblo boliviano respecto a la economía del país. El presidente, cuando ha convocado al diálogo por la economía y la producción, ha instalado también el gabinete social, ha convocado a varios sectores de la economía, ha escuchado a las organizaciones sociales, ha escuchado al sector de los empresarios y ha amalgamado todas estas ideas para poder generar un ambiente de mejora de la economía nacional en este escenario de estrangulamiento, obviamente, que se tiene por algunos asambleístas que han bloqueado la economía, han secuestrado los créditos, que ya en este momento son más de $1.000 millones. El otro día se ha rechazado un crédito de 118 millones que por la misma ala de vista que ha impedido que se apruebe este crédito, perjudica al propio trópico de Cochabamba, la construcción de 2 puentes. Entonces, ante este escenario que todo el mundo puede evidenciar de que hay un bloqueo interno, que la situación en el mundo también está complicada, el dólar se está debilitando y otras economías también están entrando en un proceso de ralentización de su economía, el gobierno nacional propone una agenda de trabajo con los actores económicos, con los actores sociales y pone sobre el tapete un nuevo escenario para mejorar la producción, para mejorar la economía. Ministro, ya sí tienen datos porque, claro, en la economía siempre se manejan con datos. La balanza comercial, ¿qué resultados están dando estas medidas, estos acuerdos con los empresarios? No solamente la balanza comercial, sino también el resultado de estos acuerdos, ¿cómo se está viendo ya en lo inmediato, ministro, sobre todo para la gente que todos los días está analizando su economía? Bueno, ya hemos tenido 3 meses de balanza comercial positiva, desde el mes de mayo, junio y julio, números que reflejan que la economía en el sector exterior está generando un balance positivo y eso significa también que
se están trayendo más dólares de los que se están gastando en el comercio exterior y ese es un buen resultado. Y lo que preveemos con estos, set de medidas que se van implementando en estas semanas va a permitir, obviamente, que ahorremos divisas y también mejoremos la producción que se lleva al exterior en forma de exportaciones y que nos va a permitir también llegada de divisas. ¿Y eso en qué va a resultar? En una mejora también de la balanza comercial. Pero queda claro que también es importante que el sector privado también cumpla los acuerdos a los que se ha comprometido, haga las gestiones que se requieren también en la Asamblea Legislativa Plurinacional para que se destraben estos créditos, en primer lugar, también con otros organismos internacionales donde nosotros también tenemos llegada y tenemos cupos para desembolsar recursos. También es importante hacer un trabajo conjunto. ¿Y todo esto en qué va a converger? Va a converger en una mejora de las condiciones de la escasez de divisa que se ha dado en esta gestión. Ministro, por favor, en varias de las reuniones que se ha tenido con los sectores ya en pasados días y el gobierno central, se ha hablado justamente de este tema que usted ya lo señaló, la aprobación de los créditos en la Asamblea Legislativa. Es necesario explicarle a la gente que nos está viendo en este momento cuán importante es la aprobación de estos créditos, cómo esto impacta en su economía del día a día, por favor. Eso es importante que entienda la población boliviana y que conozca. Cuando el gobierno nacional gestiona un crédito, lo que hace es buscar recursos de financiamiento externo para mejorar la capacidad productiva del país. Esto se llama inversión pública. La inversión pública dinamiza las regiones, dinamiza la actividad de los municipios, de los departamentos, genera oportunidades. Cuando se hace un puente, cambia la vida de un municipio, le cambia toda la perspectiva económica a una población. Entonces, cuando hay un bloqueo en la Asamblea, estos créditos no le están perjudicando directamente al gobierno, le están perjudicando directamente a la población, a ese boliviano que necesita esa obra, a ese ciudadano que está esperando mejores días. Ese es el perjuicio que hace la bancada de Vista que lidera ahora la oposición, y que nosotros denunciamos aquí ya hace varios meses de que este bloqueo está generando un retroceso a todas las regiones que no pueden beneficiarse de estos créditos. ¿Porque acaso esos créditos llegan a la Plaza Murillo? No, llegan a los rincones más recónditos donde no se han hecho obras por varios años y el gobierno del presidente Luis Arce sí las está haciendo. Y eso es probablemente lo que molesta a ciertos políticos que en su momento no hicieron las obras que tenían que hacerlas. Ministro, desde el gobierno nacional se entiende que hay un boicot desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hemos escuchado, por la no aprobación, indudablemente, de los créditos, hemos escuchado voces de gobernaciones, de municipios y de otros sectores señalando que es fundamental la aprobación de estos créditos. Por el otro lado, señalan que estos créditos van a estar destinados a proyectos que tienen un tiempo y que esa plata no se va a ejecutar de manera inmediata. ¿Nos puede explicar este contexto, por favor, de lo que representa ese boicot y de lo que representa esta cantidad de más de $1.000 millones? Hay un perjuicio importante, Iván, cuando no se desembolsan los recursos oportunamente. La inversión no se puede hacer de la noche a la mañana. La inversión requiere que se ejecute todos estos recursos, primeramente teniendo obviamente un estudio de prefactibilidad, factibilidad, diseño final, que tenga todas las condiciones ambientales si así lo requiere el proyecto, y después se vuelquen estos recursos a hacer ya la infraestructura o la inversión que aumenta la capacidad productiva del país. Todo esto lleva un tiempo, es un flujo que se va dando a lo largo del tiempo. Y en la medida que la Asamblea Legislativa Plurinacional vaya poniendo obstáculos, no todos los asambleístas, sino los asambleístas del ala de Vista que lidera la oposición ahora en la Asamblea, que le generan al país, le generan este retroceso, que no se pueda lograr estos resultados. ¿Y quién se perjudica? Se perjudica la población que, pudiendo ya en estos meses
ya sentir los primeros impactos, porque la inversión genera movimiento de transporte, personas que venden alimentos, se dinamizan muchos de los sectores, solamente con la obra de la inversión, y ya con la propia obra ya terminada y realizada, se van realizando otras y van surgiendo otras actividades económicas productivas. O sea, la inversión tiene beneficios cuando se va ejecutando y posteriormente. A todos esos beneficios, esta revista se ha empeñado que no se realicen en desmedro de las regiones, de los municipios y obviamente del país. Ministro, por favor, también hay cuestionamientos al modelo económico boliviano. Esto sobre todo de sectores radicales y oposición. ¿Qué le puede decir a estos sectores respecto a este modelo económico que se aplica en nuestro país? El modelo económico, social, comunitario, productivo es un modelo que ha dado resultados importantes y que el presidente Luis Arce, en la campaña, cuando propuso todo el set de medidas que se iban a aplicar si él era elegido, planteó ya la sustitución de importaciones y la industrialización de la economía nacional. Ese era un elemento adicional que estaba ya en el modelo económico social y que necesitaba ser implementado y que se propuso en la campaña. Entonces, si no se cuidó la nacionalización, reponiendo las reservas, obviamente el modelo económico social, comunitario, productivo es traicionado en ese elemento. Hay que señalar con toda claridad que el modelo económico tiene un funcionamiento, pero si en la aplicación del mismo no se cumplen ciertos elementos de reproducción del propio modelo, obviamente tiene que ser de alguna manera reemplazado, y esto reemplazado en términos de generar sustitución de importaciones con industrialización. Eso es lo que ha propuesto el presidente Luis Arce. En el modelo económico, social, comunitario, productivo, incorporar este elemento de sustitución de importaciones con industrialización. ¿Por qué? Porque no se cuidó la nacionalización, no se cuidó reponer las reservas de gas, y eso nos ha generado pues un problema. Entonces nuestro modelo ha dado resultados, pero requiere que se implemente este elemento tan importante que es un elemento dinamizador del propio modelo económico, social, comunitario y productivo. La industrialización con sustitución de importaciones. Bien, ministro, este tema de la aprobación de los créditos se ha tratado también en el gabinete agropecuario. Diferentes sectores, empresarios, organizaciones sociales, sectores en la propia asamblea también están pidiendo la aprobación de estos créditos. ¿Qué va a pasar? Es la pregunta. Si no se aprueban estos créditos, si se mantiene como hasta ahora la posición de no aprobarlos por diferentes argumentos que se están manejando. Bueno, se desperdicia una oportunidad importante para que el país siga teniendo la posibilidad de incrementar su capacidad productiva. Las regiones, los municipios, la gestión de los alcaldes se va a ver perjudicada. La propia población de esas localidades va a sentir que no se dinamiza la actividad regional, porque esta inyección de recursos es como la sangre que fluye a lo largo de todo el cuerpo a través de la inversión pública, y no va a sentir que llegan estos recursos a sus regiones. ¿Quiénes son los responsables? Pues que están impidiendo la aprobación de estos créditos. Y de seguro que la población tiene conciencia, el pueblo boliviano sabe que hay una obstaculización en la Asamblea, y bueno, serán responsables quienes están obstaculizando de que también el pueblo boliviano tome sus medidas en términos de que estos recursos lleguen a la población. Y de seguro que el pueblo boliviano sabe de que estos recursos tienen que ser ejecutados, desembolsados para el bien de toda la población boliviana. ¿Qué pasa con la marcha al norte, ministro? ¿Esto cómo podría impactar en la economía boliviana? Bueno, la marcha al norte es parte de este programa de industrialización con sustitución de importaciones, que es parte de nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo, y que viene a dinamizar un polo de desarrollo importante. Se han hecho ya varios estudios para carreteras, se está haciendo ya varios tramos que van a conectar todo el norte de La Paz,
Ixiama, San Buenaventura, Apolo. ¿Y esto qué le va a permitir a la economía nacional, al norte paceño? Dinamizar la actividad de producción de soya, porque ya se está sembrando soya, ya se siembra maíz, sorgo, hay producción de arroz también. Entonces, es un lugar importante de dinamización de la economía regional de La Paz, pero también del país, porque le da también diversificación productiva y alimenticia a la economía nacional, al norte del país, a este lado occidental. Entonces, la Marcha al Norte, que así ha sido nominada por nuestro presidente, es algo importante y que está dando ya sus primeros frutos. Se están poniendo bastante énfasis en muchos proyectos de industrialización que ya se están efectuando en el norte de La Paz. El presidente, en el aniversario de julio pasado para el departamento de La Paz, anunció varios de estos proyectos y que le están dando esa dinamicidad a la economía regional del norte paceño. Todos los pobladores del norte paceño saben lo que está pasando ahí, saben que se está dinamizando la economía nacional, saben que además no solamente la parte industrial, sino la exploración que se ha hecho en Mayaya X1 le va a dar también otra dinámica al departamento de La Paz, que por primera vez va a tener ya regalías hidrocarburíferas por estos 1.7 TCFs que se han descubierto. Entonces, no se puede señalar, como alguien ha querido señalar, que no se está haciendo obras por el departamento de La Paz. Todo lo contrario, más bien existe todo un set de proyectos, inversión, infraestructura que se está llevando en el departamento de La Paz y que se llama Marcha al Norte. Ministro, para aclaración a nuestra población y también a lo que representa los medios de comunicación, el presidente Luis Arce Catacora ha tenido una entrevista donde ha hablado de varios temas con un medio de comunicación internacional. Entre esos temas, el presidente volvió a recalcar que no era una propuesta del gobierno nacional el control de divisas. Esto tiene que ver con el dólar, indudablemente. Pero se habla de una entrega obligatoria de divisas. Este es un tema que se lo está analizando, que se lo va a llevar a efecto. Aclárelo, ministro, por favor. Creo, señor presidente, es correcto en términos de que no ha sido una propuesta que se ha dado en el Gabinete Social, el control de divisas, pero que definitivamente el gobierno nacional no lo ha planteado directamente y que es una de las alternativas que ha propuesto un sector social, Central Obrera Boliviana, que siempre está ahí como una propuesta, pero lo que se ha hablado con los empresarios es que si algún momento es necesario, se puede hacer un comité de divisas, se ha aclarado eso en la reunión, que obviamente el propio sector privado tendría que también organizar, instrumentalizar y de alguna manera también generar un esquema definido para ese propósito. Pero no se ha hablado en la reunión con los empresarios de control de divisas en ningún caso. Debe eso quedar claro. Y que obviamente con las medidas que estamos llevando a cabo vamos a evaluar que vayan llegando los recursos y las divisas al país. Ese es el primer paso que tenemos que hacer. Primero, evaluar que lleguen las divisas a partir de este set de medidas que estamos implementando. Y, obviamente, se hará la evaluación y se verá posteriormente si esto tiene que mejorarse o buscar algún otro elemento. Pero por el momento queda claro que tenemos que evaluar cómo se va generando en términos de mayor llegada de divisas, ahorro de divisas, las medidas que se han puesto en el tapete de los 17 puntos y que seguramente también va ya a tener resultados en esta gestión en términos de traer más dólares a la economía nacional. Marcelo Montenegro, ministro de Economía, muchas gracias por acompañarnos en Los Hechos Cuentan para aclarar, explicar y bueno, que la gente pueda entender estos temas económicos en nuestro país y cómo se está trabajando. Gracias por su presencia. Yo soy el agradecido, Roxana Iván, por el espacio que me dan en Los Hechos Cuentan.
Bien, nosotros vamos a irnos a la pausa porque enseguida un tema central de los que se han presentado esta semana y por supuesto que está generando muchísima repercusión. Los datos